secundario, sino que también fue de juez de paz. Ahí se naturaliza argentino y participa. No sé, estoy escuchando a alguien que habla, pero no sé qué dice. No sé. Ah, bueno. Hola, hola. Bueno, Bowman participa en una expedición que fue sumamente importante, la del barón Nordenskjöld, que llega a Salta, estudió en realidad todo lo que es la Quebrada del Toro, el Valle del Lerma, estudió la Quebrada de las Cuevas, la Puna Jujeña, la Quebrada de Humahuaca, y su trabajo, su expedición concluyó en la ciudad de Jujuy. La idea era hacer una etnografía que permitiera una reconstrucción de las relaciones entre las poblaciones del noroeste y los incas, y por otro lado también desarrollar, si se quiere, lo que él denominó la cultura calchaquí. En realidad, Bowman se queda en la Argentina y en 1904 vuelve a participar en una expedición, que en este caso es francesa, que su director era Créqui de Montfort, y que trabajaron en Argentina, Bolivia y Chile. Bueno, ellos publicaron un texto que fue premiado por la Academia Francesa, y en realidad no tenemos acá ese texto, está en el Museo del Hombre de París. Claro que al quedarse Erich Bowman en Argentina, y en los años siguientes va a trabajar centralmente sobre la arqueología de La Rioja, y hizo estudios arqueológicos riojanos, ocupó muchísimos cargos diferentes, tal vez el más importante haya sido el Museo de Historia Natural de la ciudad de Buenos Aires. Se muere en una profunda pobreza, a punto tal que son los compañeros del Museo de Ciencias Naturales los que pagan su entierro en el cementerio alemán, aunque él era sueco, y allí está enterrado, ¿no es cierto? ¿Cuál era la característica de estos estudios de Erich Bowman, de Nordenskjöld, de Créqui de Montfort, de Sénéchal de Lagrange, es decir, de los estudiosos que tuvieron primariamente en el noroeste? La visión era absolutamente positivista y desde el naturalismo, una visión que en realidad lo que ponía el énfasis es que el ser humano es tal vez el punto más alto de la escala del desarrollo zoológico. La evolución zoológica concluía en los seres humanos. Desde esa mirada y con una metodología absolutamente inductivista, desarrollan los estudios etnográficos con la meta de poder generalizar este proceso de los pueblos que ellos ubicaban en la etapa de salvajismo, ¿no es cierto?, y a los cuales llamaba salvajes. Es muy interesante leer el trabajo de Erich Bowman, porque allí se nota que uno puede, con una mirada contemporánea, rápidamente decir, bueno, estos profesores eran
racistas, discriminatorios y demás. Si uno toma en cuenta las teorías y las metodologías desde las cuales miraban las sociedades del NOA, entiende que este concepto de salvajismo está ligado a la teoría evolucionista y al desarrollo de estudios que permitieran la clasificación y la generalización. Lo que es interesante es que en tiempos tan tempranos, estas personalidades europeas, digamos, a los que podemos llamar, algunos los llaman los pioneros, yo creo que son los primeros estudiosos, y que en realidad el único que tuvo continuidad en los estudios fue justamente Erich Bauman, ¿no es cierto? Pero fíjense que Erich Bauman tuvo un gran desarrollo, sobre todo acompañando a estas expediciones que venían, digamos, con una alteridad absoluta, con una idea de exotismo muy grande, pero igual él estaba muy compenetrado con el evolucionismo, y por eso entonces escribe algunos textos en los cuales cuenta anécdotas de cómo ellos, considerándolos salvajes, en realidad, por ejemplo, no tenían alimentos, le pedían a la población puneña que los proveyeran de alimentos, la gente les decía que no, y ellos los tomaban un cordero o lo que fuera, y cuenta que le tiraban el dinero al piso para que ellos lo recogieran, porque su pretensión era pagar por lo que consumían. Pero fíjense que en realidad el dinero en ese momento, en la puna, tenía valor cero, y además eran personas absolutamente exóticas, absolutamente diferentes para la población puneña, y por lo tanto, en realidad, este proceso de extrañamiento es biunívoco, se da en las dos miradas, tanto en la mirada del investigador absolutamente externo, como en la mirada de la población local, que desconocía cuáles eran las maneras de actuar y pensar de esta población blanca y absolutamente exótica, ¿no es cierto? ¿Cuándo comienzan los estudios propiamente argentinos? Bueno, no mucho después. En realidad, Juan Bautista Ambrosetti, que en ese momento era director del Museo Etnográfico de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en realidad viene con su discípulo, que es el doctor Salvador de Benedetti, en 1908. Durante 3 años se dedicaron a la exploración de la quebrada, pero sobre todo del Pucará. Fíjense que comienzan allí a desarrollar excavaciones, porque la idea era poder dar un panorama de la vida de los pueblos originarios antes de la llegada del hombre blanco. Bueno, él mismo cuenta que en la última campaña, la de 1908, recogen en realidad una mirada que les permite ver al Pucará de Tilcara como un centro de ocupación realmente precioso. Hola, mi vida. Ese es mi nieto. Déjalo. Bueno,
ahí entonces lo que tienen es una gran revelación de la calidad del sitio, y allí a De Benedetti, vuelvo a repetir, el discípulo de Ambrosetti, se le ocurre que este era un buen espacio para ser restaurado, para que hubiese un espacio en donde se procurara la restauración para la conservación de este pueblo, y simultáneamente comienzan las tareas de restauración y ven que realmente fructifica, que es posible a través de la restauración, si se quiere, dar una mirada para la población lega mucho más cercana, mucho más próxima, y que les permitiera comprender en realidad cuáles eran las formas de vida y sobre todo la arquitectura de los pueblos prehispánicos. Bueno, en realidad ahí no hacían más que estar muy en consonancia, si se quiere, con los pueblos, con los estudios que se estaban desarrollando en el mundo, en donde ya había una pretensión de lo que se denominó una arqueología monumentalista, es decir, la reconstrucción de sitios como fueron las pirámides de México, como fue también en Egipto, que dieran cuenta de la magnificencia y la capacidad constructiva, y por lo tanto la capacidad reflexiva e intelectual de estas poblaciones. Bueno, se muere lamentablemente cuando tenía apenas 46 años de edad, era muy joven, De Benedetti, se muere en 1930, y el Pucará queda, digamos, sin ser intervenido, y cuando digo sin ser intervenido, quiero decir sin la aplicación de técnicas arqueológicas reconstructivas, hasta 1948. En ese momento, el profesor Eduardo Casanova, que es profesor de la Cátedra de Arqueología Americana en Buenos Aires, decide continuar con el proyecto de Benedetti, y proponen a la provincia de Jujuy que done las tierras para que se desarrollen las tareas arqueológicas y las tareas reconstructivas, y que ese material, quiero acentuar esto, y que ese material que se obtuviera de las excavaciones quedara en un museo en la ciudad de Tilcara. Bueno, se empezó la obra, hubo un financiamiento especial, con las redes que tenía Eduardo Casanova, logró que el ejército lo apoyara en la tarea esta de reconstruir, y en realidad empezó entonces un proceso de reconstrucción del Pucará. Principalmente empiezan por los caminos, los corrales, luego las casas, y los sepulcros que ya habían sido localizados en la ladera oriental del Pucará por Ambrosetti y De Benedetti casi 50 años antes. Bueno, en realidad, como contarles la mirada de los antropólogos de Buenos Aires. Simplemente una mirada externalista que daba por descontado
que las culturas originarias eran culturas muertas, y así lo dicen en el monumento que hicieron digamos, construir en la pirámide del Pucará, en la parte más alta, en donde también hay una especie, una imagen, una escultura de un indio que está mirando al horizonte. En realidad, apoyándose en 1967 en una visita que hace el general Onganía, que en ese momento era presidente de facto, bueno, logran el apoyo de la nación y entonces se comienzan a realizar ya no solo investigaciones en el Pucará, sino que se desarrolla investigaciones de carácter regional. Bueno, se crea efectivamente el Museo Arqueológico y Horacio Di Frieri, que en ese momento era interventor de la universidad, profesor de geografía, participa en las tareas de creación del museo etnográfico y contribuye con una serie de piezas de innegable valor local que habían sido trasladadas a Buenos Aires. Entonces, en ese momento también se hace un texto en donde Casanova relata todos sus trabajos, todo lo que ha sido el proceso reconstructivo, poniendo el énfasis sobre los arqueólogos antes que sobre la población local, que fue la que verdaderamente reconstruyó el Pucará de Tilcara. En ese momento, la tradición etnográfica iba de la mano del folclore, porque como ya dije, consideraban que estas culturas estaban muertas y por lo tanto la población que estaba en Tilcara era población campesina y que tenía como cultura, sí, algunos superstites, podríamos decir, algunas expresiones que vienen de los pueblos originarios y que todavía se practican, pero que estaban absolutamente relacionados también con la cultura occidental y que por lo tanto ya no había una cultura originaria en ese una síntesis, podríamos decir, de todas las intervenciones de las distintas poblaciones que tomaron contacto entre sí. Lo interesante es que en realidad esta tradición folclórica que tiene tal vez la figura más destacada en el estudio del carnaval en el folclore calchaquí de Salta, hablamos de Augusto Raúl Cortázar, pero en Jujuy se desarrollaron estudios folclóricos a partir de sus discípulos, en donde, por ejemplo, se hacían el folclore
literario, en, si se quiere, los rituales y las distintas fiestas en la quebrada de Humahuaca. Por ejemplo, un texto que nosotros estudiábamos era el topamiento de comadres. Fíjense en donde que es interesante señalar y destacar. Saba en Jujuy, en términos antropológicos, casi hasta la década del 70, solo se pensaba en la quebrada y los álidos, que toda la zona del ramal, y no se consideraba la zona de Chivas porque se la veía como inaccesible, pero que esos estudios en realidad no tenían, digamos, en la población local. ¿Y esto por qué? Porque en realidad todos los valles cálidos, todas las zonas bajas, fueron rápidamente, si se quiere, agroindustriales, que tomaban mano de obra blanca para los puestos de gerencia, pero que los trabajadores eran trabajadores que provenían de diversos pueblos originarios. Y entonces se veía que no hacía sencillo su estudio, y que por el otro lado había mucha población migrante de lanzadera, es decir, población que iba y venía y que era trasladada forzosamente durante los periodos de zafra. Quebrada impuna. Muy tempranamente, Juan Alfonso Carrizo hace un cancionero, hace un registro pormenorizado de lo que son psicológicas que tienen lugar en la quebrada Ipuna. Allí ustedes pueden ver, este texto está en la biblioteca del Museo Etnográfico, pero está también, ahora que tenemos acceso a todas las bibliotecas universitarias, en la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo. Juan Alfonso Carrizo hizo una tarea realmente sistemática y profunda en la recuperación, sobre todo de lo que son, más que nada los textos, van a ser posteriores. Fíjense que hasta entonces, prácticamente la década del 60, los estudios se van a concentrar en el folclore, se van a concentrar también en arqueología. Pero la arqueología que se desarrolla en la quebrada y en la puna es distinta a la propuesta histórico-cultural que se desarrolla en la Patagonia. ¿Por qué? Porque los históricos culturales consideran que los culturales en estado puro, y por lo tanto la difusión ha hecho realmente una transformación en la población local que hace muy difícil
la captación de esa cultura en estado puro. Por lo tanto, este va a ser un lugar que va a ser particularmente trabajador los discípulos de Alberto Rex González, también desde La Plata, como por ejemplo el doctor Krapovicas, y van a desarrollar una arqueología con otro registro ideológico y teórico. Y van a recorrer la Puna y la Quebrada prácticamente en toda su extensión. Mientras tanto, digamos, el epicentro del desarrollo de la arqueología y la antropología social en la provincia sigue estando en Tilcara. ¿Por qué? Porque además del museo, además del centro de investigaciones, además de la biblioteca, la universidad hizo una residencia para los investigadores, de manera que era un punto de llegada muy, muy cuidado, en donde podían, trabajar en los laboratorios, podían dejar su material de trabajo, aunque la mayoría se llevaba, hacían una selección y el resto quedaba en el museo. Y entonces fue más bien el lugar a donde empezaron a llegar, de la mano de la arqueología centralmente, profesores con una mirada más, más comprensiva y con estudios que escapaban al determinismo de la escuela histórico-cultural, con una fuerte tradición, si se quiere, en los estudios teóricos de los norteamericanos, que también participaron en misiones arqueológicas durante ese tiempo. Claro que en el periodo del democrático de los 70 se producen grandes cambios. Casanova deja de ser director del museo y vienen, por supuesto, un director muy compenetrado con lo que las propuestas del peronismo y sobre todo de la juventud peronista de ese momento. Y van a marcar una agenda completamente diferente, ya no de espaldas a la población local, sino intentando, si se quiere, articular con la población local, pero nunca pensaron que este museo, este centro de investigaciones, debía ser parte de la provincia de Jujuy, como les conté en la clase pasada. Pero es interesante considerar en este momento, en los 70, a ver qué era lo que pensaban los investigadores. Y aquí me gustaría recuperar a un gran investigador que fuera profesor nuestro, que es Ciro René Lafon. Ciro René Lafon era arqueólogo de especialización, pero tenía una gran vocación holística, totalizadora, y entonces también aborda estudios etnográficos, etnológicos y folclóricos. Y lo primero que ve es qué pasa que el censo indígena nacional que se desarrolla en los 60 deja afuera a la población de Quebrada y Puna
por considerarla una población campesina y no una población étnica. Entonces pensaban a la población en términos de sociedades campesinas, donde factores ambientales y culturales las hacía pasible de una definición de como sociedades tradicionales, en donde, si se quiere, se habían producido cambios tecnológicos que provenían de los centros urbanos, y acá siguen un esquema que había desarrollado un profesor norteamericano para el caso de México, que se llama Robert Redfield. Ahora, este tipo de idea de que hay cultura folk y hay áreas de cultura folk es desarrollada tanto por Enrique Palavecino, un profesor de la Universidad de Buenos Aires, pero que estudia centralmente la región del noreste de Salta y que hizo un enorme aporte porque es el primero que estudia el cambio cultural producto de la instalación de las empresas azucareras. El concepto de región es el que usa Bruno Jacobella, otro autor que está muy preocupado por esta cuestión, y el cuarto autor diría que me interesa que retengan su nombre porque lo van a ver muchas veces, es el del profesor Augusto Raúl Cortázar, que justamente fue tal vez el que con su concepto de ámbitos instaló, y bueno, él trabaja mucho en Salta y instaló la idea de que esta región es una reserva de tradición, que es una sociedad que no ha tenido grandes cambios y que ha podido incorporar y absorber, digamos, las oleadas modernizadoras que venían de los espacios urbanos. Para Lafon, fíjense ustedes, ya estamos hablando de los 70, estamos ante un espacio en donde es posible estudiar la identidad nacional, porque en este reservorio de tradición, él prefiere hablar de criollicidad, y entonces el criollo es distinto del aborigen, pero también es distinto del español. Entonces, ese sería el sujeto que porta la identidad nacional. Entonces, ¿qué es lo que se propone Lafon? Encontrar una matriz cultural donde los valores, las creencias, los usos y las costumbres, digamos, dejó una impronta en estas culturas tradicionales y en donde es posible ver un montón de expresiones culturales, como pueden ser las formas del canto, las comidas, los rituales, las fiestas, ¿no? Este proceso, digamos, en el cual la preocupación tiene que ver con aportar los elementos que permitan definir una identidad nacional en la figura de un sujeto que no es ni indígena ni europeo y que es el criollo, ¿no es cierto? Ahora, en realidad, los 70 también abren el juego a otras tradiciones teóricas y que se basan centralmente en los estudios
que se hicieron en los Andes centrales, en donde Murra, un autor muy interesante, que también van a ver seguramente en arqueología, él lo que, al ver en la cuestión de los Andes centrales, lo que ve es que a diferentes alturas hay producciones distintas, digamos, y que entonces hay una complementariedad económica entre distintos pisos de altura, entre distintos pisos ecológicos. Y por lo tanto que hay una circulación de bienes y de población, ¿no es cierto?, en estos escenarios. Y justamente estudia particularmente la etapa colonial, y muestra entonces que hay esta complementariedad entre distintos pisos ecológicos, permite de alguna manera un control vertical del territorio y sobre todo permite que haya autosuficiencia, es decir, que las comunidades del mundo andino que viven a distintas alturas intercambian bienes y también intercambian mujeres y varones, lo que de alguna manera permite la continuidad de estas poblaciones sobre el cambio dirigido que viene desde los espacios urbanos. No sé si tienen alguna pregunta o algo. Bueno, lo que es interesante es que Merlino y Rabey, dos antropólogos argentinos que vienen desde la Universidad de Buenos Aires, tratan de ver si en la Puna Argentina también se da esta complementariedad de los pisos ecológicos. Desde ese supuesto ponen a prueba las hipótesis de Murra y dicen que este ideal de autosuficiencia que propone Murra parece expresarse también en la Puna argentina. Esta propuesta de Merlino y Rabey en realidad tuvo una consecuencia, sinceramente no sé si la previeron o no, que tuvo que ver con la postulación de un programa de etnodesarrollo en donde la cultura andina define, si se quiere, un estilo idiosincrático agropastoril, y entonces muestran esta coincidencia entre el planteo de Murra y lo que ellos están viendo aquí. Esto dio lugar a una serie de estudios y a la presencia de nuevos investigadores en la región. Pero lo interesante es que con la vuelta a la democracia, también aquellos que fuimos excluidos de la universidad, echados de la universidad, podemos volver a acceder a nuestros puestos de trabajo. Recuperamos nuestros puestos de trabajo. Entonces, con la apertura democrática, vuelven los antropólogos sociales excluidos de los centros universitarios. Y en Jujuy, en 1986, creo que fue en 1986, se instala en el Instituto Tilcara
un proyecto que se llamó ESIRA, Estudios Comparados Interdisciplinarios de la Realidad Andina. Un estudio que fue dirigido por uno de los profesores que tuvo que estar exiliado durante toda la época del proceso militar, el doctor Alejandro Isla, que hace muy poco tiempo nos dejó. Lo que él observa es que no se puede entender la dinámica de las tierras altas, es decir, no se puede entender lo que pasa en la puna, quiero decir, si no se entiende cómo la población de la puna está intrínsecamente vinculada y violentamente vinculada a las tierras bajas, es decir, al desarrollo del capitalismo. Y cómo, para describir esa situación, debían acudirse a la historia y a acotar y centrarse en un periodo. Isla sostenía que la región andina en la Argentina tiene su propio grado de especificidad, vinculado al desarrollo del capitalismo y sobre todo vinculado al desarrollo del capitalismo en las tierras bajas. Y que por lo tanto, esta cuestión de si se considerara en realidad el proceso global que tuvo lugar en la puna, en realidad pareciera que la propuesta de Murra deja de cumplirse cuando empieza a haber, digamos, intervenciones que alejan población por largos periodos de tiempo e incluso disminuye la población, y entonces en realidad hay un proceso de desestructuración que no permitiría ver esta complementariedad ecológica que sí parecía haber. Tenían la convicción Merlino y Rabey de que efectivamente se desarrollaba así. Entonces, en realidad, lo que están diciendo es que en realidad no hay más complementariedad ecológica. Hay una desestructuración de las comunidades, cambia la organización social, cambian los ciclos, y de manera que estamos hablando de una sociedad diferente. Por lo menos, si no desestructurada, reestructurada sobre las nuevas condiciones que se desarrollan en este momento. Cuando se crea la Universidad de Jujuy, entonces son muy importantes la presencia de los investigadores del ESIRA, que van a ser parte de la masa crítica de docentes, así como antiguos profesores que venían de la época del proceso y que estaban tanto en Salta como en el Instituto Tilcara. Pero también hay una convocatoria para jóvenes docentes que se integran a los equipos académicos y que desarrollan líneas mucho más conectadas ya en aquel momento con lo que eran las tradiciones contemporáneas que tenían lugar en Estados Unidos y Europa y también en Latinoamérica. Y entonces, en realidad, ahí tenemos a los profesores que van a ser sus profesores y que desarrollaron un trabajo sostenido y que eligieron venir a vivir a Jujuy
y que eligieron instalarse en Jujuy y que tuvieron la convicción de que era posible una antropología en Jujuy y de Jujuy, y que ustedes van a estudiar a lo largo del tiempo. Es interesante cómo en estos jóvenes profesores y los no tan jóvenes que vinimos y elegimos vivir en Jujuy, en realidad empezamos a formarnos. La tecnología nos ayudó muchísimo porque teníamos acceso a bibliografía internacional que de otro modo era muy difícil de conseguir porque era carísima, porque nosotros teníamos cargos relativamente bajos en la universidad, como ahora se ganaba muy poco. Hoy, si hoy tuviéramos que comprar un libro en dólares, tal vez no nos alcance el sueldo. Por aquel entonces también pasaba lo mismo, pero ya en los 90 las computadoras eran de uso masivo y con la aparición de Internet eso hizo posible la democratización del conocimiento y eso nos permitió entonces acceder a bibliografía de última generación que empezamos a compartir con nuestros estudiantes y cada vez tiene un desarrollo independiente más sostenido. A mí me gustaría que ahora cuenten su experiencia como alumnos y como profesores, tanto Malcu como Ariel, porque ambos han sido partícipes de este proceso desde un lugar de enunciación distinto al mío. Yo ya era docente, ya era profesora titular, pero los chicos han desarrollado un camino de formación académica que sería muy interesante que les comenten, que lo desarrollen. ¿Dale? Bueno, ahora sí. En el caso particular mío, nosotros empezar antropología para mí tuvo muchas instancias, muchos momentos diferentes. Si bien es cierto, no me interesaba mucho la arqueología, lo que me enganchó en un primer momento fue la arqueología. Y después, bueno, la antropología social se transformó en el centro no solo de la atención, sino de la pasión de lo que a mí me gusta, ¿no? Eso uno va descubriendo a medida que va avanzando las materias, bueno, y de cómo son o de qué materia nos va atrapando más o menos, hasta que uno encuentra, sobre todo cuando tiene diferentes ramas dentro de la misma carrera, hasta que uno encuentra lo que le gusta y va explorando. En el caso mío, bueno, la instancia de grado, en la que exploré, salvo la antropología biológica, exploré la arqueología, exploré la antropología social, y bueno, me quedé en la antropología social, y que además, bueno, creo yo que es, por ahí es la base. Hay, si bien es cierto, cuando yo ingresé había una tendencia más holística, o sea, y muchos colegas, algunos consideran que si uno se recibe con el título, porque nosotros nuestro título no maneja especialidad, o sea, nos recibimos como licenciado de antropología todo, así hagamos una tesis sobre arqueología o hagamos una tesis sobre antropología social o hagamos una tesis sobre antropología biológica, ¿no es cierto? Entonces muchos consideran, digamos, que estamos habilitados de alguna manera para ejercer en las tres ramas. En mi caso particular yo considero que no, porque
tenemos primero teorías y metodologías diferentes, compartimos un cuerpo único, pero la especialización, o sea, la especialización se viene a dar cuando uno escribe la tesis, cuando uno profundiza sobre un conocimiento en particular de la antropología, particulariza también una teoría y particulariza también, sobre todo, una metodología. Y las metodologías de la arqueología, de la antropología social y de la antropología biológica difieren bastante en ese sentido. Podemos compartir algunos, digamos, algunos procesos generales, pero en general nos diferenciamos bastante. Y la otra instancia fue, digamos, la instancia doctoral, donde a través de una beca y de la dirección de Elena, digamos, fui consolidando el conocimiento antropológico y sobre todo ampliándolo, ¿no? Porque uno recibe una base cuando termina, cuando se licencia o cuando tiene el título, pero en realidad muchas de las especializaciones o mucho de profundizar en determinados temas, en determinadas teorías, en profundizar también en la metodología, ¿no? Pues, qué sé yo profundicé, puede hacer un campo mucho más profundo, no por el tiempo que le dedicara al trabajo de campo solamente, sino porque uno tiene otras herramientas teóricas, tiene otro conocimiento, otra experiencia que le permiten ir un poco más lejos de la interpretación de la realidad. La experiencia doctoral para mí fue mucho más formadora, o me terminó de formar, de alguna manera, que la experiencia en sí de grado, ¿no? De lograr el grado donde está bien, uno tiene un montón de expectativas, tiene su primer trabajo de campo, tiene la primera experiencia, pero todavía como que uno no se termina de consolidar. La experiencia no solo a nivel científico, sino profesional, considero yo que la he logrado a través de la experiencia doctoral. Y después, bueno, no es lo mismo también ser docente que dejar de ser alumno, intensificar la docencia, la investigación, generar otras miradas. En particular para mí, no solamente, o sea, mi interés no solamente se ha centrado en la búsqueda de la antropología académica solamente, o sea, de la producción de conocimiento básico, sino que también me ha preocupado bastante la antropología práctica o aplicada, ¿no es cierto? Generar otros campos laborales, fundamentalmente. Qué sé yo, Estados Unidos tiene un desarrollo bastante importante de la antropología práctica, donde se han consolidado otras formas de ejercer la antropología y de producir conocimiento, pero fundamentalmente ha abierto mucho el campo laboral, ¿no es cierto? Entonces es una opción, o ser académico o dedicarse a la antropología empresarial, por ejemplo. Y esta preocupación se centraba fundamentalmente porque, si bien es cierto, la antropología es una urgencia, es una necesidad, y sobre todo en Jujuy y en la Argentina, la antropología debería tener gran demanda, lo cierto es que muchas veces nos solicitan, pero digamos como que nuestros honorarios o nuestro conocimiento no son tan bien remunerados, ¿no? Y en esa búsqueda me parecía que lo importante, además de abrir un nuevo espacio, o sea, conformar nuevos mercados y trabajar, aprender a generar una antropología aplicada, también teníamos que generar un espacio de construcción, si se quiere, de comunidad antropológica, ¿no? La antropología, los antropólogos siempre tenemos esta idea de la comunidad. Y a partir de ahí, me propuse generar un espacio de estas características. Armamos el Colegio de Antropólogos, el Colegio de Antropólogos de Jujuy,
Elena me ayudó a elaborar el proyecto, como para que empecemos a abordar y a trabajar los ítems que necesitaba la ley para que se transforme en ley, porque no queríamos ser una asociación de antropólogos, sino queríamos transformarnos en la institución que cuida, protege no solamente el conocimiento, sino la práctica del antropólogo en el territorio, considerando esto que siempre charlamos y que siempre Elena comenta, de que siempre viene gente de afuera y está unas cuantas horas, unos cuantos días y se lleva el conocimiento, y es como que en Jujuy no se produce conocimiento antropológico, como que no existe una antropología jujeña, y ustedes habrán escuchado después de lo que comentó Elena, de que la antropología jujeña tiene una larga trayectoria histórica, ¿no es cierto? Que ya es parte no solo de la historia de la antropología argentina, sino que tiene marca propia. Bueno, iniciamos con varios colegas esta idea del Colegio de Antropólogos, fundamos el Colegio de Antropólogos, y la idea era esto, sobre todo generar una base, digamos, en la que además de poder dialogar entre nosotros, constituirse en parte del territorio y visibilizar el conocimiento y la práctica antropológica, también consolidar nuevos espacios laborales. Bueno, yo dejé de ser presidente del Colegio de Antropólogos, no pertenezco a la institución, pero ya no soy parte de institución directiva, así que bueno, cambiaron los tiempos, cambiaron los gobiernos, el macrismo generó, o mejor dicho, no generó nada, sino que empezó a generar cierres de propuestas laborales. Por ejemplo, la inversión en obras públicas es muy importante, no solamente digamos, para las empresas conductoras, sino que genera a su vez toda una red de relaciones de intercambio económico importante. Y era un espacio donde hemos empezado a entrar los antropólogos a través del tema del patrimonio. Al cuidar el patrimonio necesariamente había que contratar antropólogos, entonces de repente en una construcción o en una obra de redes cloacales estaban los antropólogos presentes porque había que cuidar el patrimonio de la humanidad. Y se empezaban a visibilizar otros espacios que nos parecían interesantes. En el ámbito institucional siempre hubo, en educación, en salud no tanto, pero que es una necesidad. La antropología tiene que estar presente en los aspectos de salud, no como médico, no hay que confundirse que el antropólogo se mimetiza y se transforma y cruza la frontera disciplinar, no, como antropólogo social, analizando cuáles son los problemas que tienen los sistemas, ¿no es cierto? Cuando hablo de sistema, hablo en general, el sistema de salud, en particular, digamos, las falencias, el trato con el vínculo entre los médicos y los pacientes, entre los gastos, entre la operatividad dentro de las instituciones. Bueno, hay una serie de problemáticas que, por ejemplo, tiene la salud que nosotros abordamos. Pero sin embargo, muy pocas veces los antropólogos son partícipes en las instituciones o en espacios de toma de decisión. Tratamos de generar un trabajo, y esto está más ligado a la antropología práctica, para que la toma de decisión sea mejor y sea conjunta con la población. Pero bueno, ya sabemos que esto incomoda, y sobre todo incomoda a la política, incomoda a los funcionarios, y pocas veces se da. En términos del conocimiento básico, en la academia generamos mucho trabajo que por ahí no se visibiliza. Y esa es una de las grandes preocupaciones, porque una facultad, una universidad, ¿qué produce? Produce conocimiento, y lo que tiene que mostrar es conocimiento. Ese conocimiento que tiene que mostrar
solamente se puede visibilizar a través de las publicaciones, de lo que escribimos. No solo los antropólogos, ¿no? Sino todas las otras ciencias que componen a la universidad. Bueno, eso también, de eso hay muchísimo, y de eso, digamos, se visibiliza una parte y otras no. Bueno, eso ya tiene que ver con parte de la política interna de la universidad. Y el trabajo más o menos, digamos, en términos antropológicos, gira alrededor de eso. Mi experiencia ha sido por ese lado, ¿no? Ir desde lo académico a lo práctico, porque además hay una demanda en Jujuy que tiene que ver con el antropólogo en el territorio, ¿no? El antropólogo vinculado no solo a la academia, sino a algunos proyectos del antropólogo, vinculado al desarrollo, y entonces, o a la militancia en algunos casos. Nos parece que es importante, o sea, no somos una profesión, una disciplina que solamente se enfrasca dentro del mundo académico, sino que entendemos, y yo creo que esto ha sido uno de los objetivos, más allá de la crítica al vínculo colonialista, que la antropología siempre ha tenido, ¿no? Cómo modificar, sea para bien, porque tenemos ejemplos, sea para generar impactos positivos o generar impactos negativos. Esa es otra discusión que puede tener la antropología dentro de los territorios. En general, es una conducta de la antropología latinoamericana, ¿no es cierto? Una práctica de la antropología latinoamericana. Los antropólogos latinoamericanos estamos siempre comprometidos con nuestra realidad, ¿sí? Porque consideramos que somos parte de la misma. Los investigadores no somos seres superiores que viven en burbujas, sino que pagamos las cuentas, comemos, vivimos y compartimos con el resto de la población. O sea, es parte de lo que Esteban Krot denomina las antropologías del sur, el vínculo y el compromiso que vamos adquiriendo con el territorio. O sea, esa preocupación solamente por describir, por analizar, en el mejor de los casos, pero sobre todo de describir o de mirar una sociedad primitiva, una sociedad exótica, digamos, en nuestro tiempo, cambia, ¿no es cierto? Todo eso nos ha servido, en términos teóricos, metodológicos, para construir esta antropología que nosotros trabajamos, que nosotros practicamos, pero y que hoy nos sirven para interpretar nuestra realidad, pero que también nos han dado una identidad propia para abordar nuestra propia realidad. La mirada hacia uno mismo, que cambia dentro de la antropología, a diferencia del mundo occidental, que tiene que salir a buscar hacia afuera, al otro cultural, esa otra edad de la antropología clásica, se convierte en esta mirada hacia uno mismo, ¿no es cierto? Roberto D'Amata dice que es como un viaje chamánico, es un viaje hacia el interior de nosotros, o sea, al interior de nuestra propia cultura, de nuestra propia sociedad. Entonces, digamos, para mí la búsqueda fundamental, digamos, todos estos años, y dentro de la antropología ha sido esa, ¿no es cierto? Una mirada desde lo teórico y desde la academia que contempla las producciones latinoamericanas, y sobre todo el ejercicio de la antropología latinoamericana, mirarnos a nosotros, mirarnos con Colombia, mirarnos con México, sin desconocer por esto la historia general, ¿no? La antropología, que somos herederos de la antropología europea, de la antropología norteamericana, sin desconocer, digamos, las teorías que conformaron a la antropología, todo lo contrario, pero sí buscando interpretaciones, análisis, metodologías propias, ¿no es cierto? Bueno, Esteban Krot, por ejemplo, es uno de los precursores de estas prácticas latinoamericanas. García Canclini,
Bueno, después antropólogos como Darcy Ribeiro, que se han ido preocupando, digamos, por entender la realidad de Latinoamérica y de generar procesos propios de teoría y de metodología, o sea, de conocimiento antropológico. Bueno, no sé, Marco, ¿quieres agregar? Está bueno. Sí, no estaba escuchando ahí atentamente. Bueno, hoy no sé si me escuchan bien, porque en general tengo problemas. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Muy bien. Sí. No, digo, la clase es como muy enriquecedora y muy atento a cada una de las cosas que iban diciendo, porque es sumamente interesante y estos últimos meses estaba, cuando dando mi tesis, iba como generando una serie de preguntas con respecto a la disciplina que yo elegí estudiar, y su relación con el contexto histórico de Jujuy y puntualmente con mi lugar en el mundo, que es Tilcara, que es la tierra de mi padre, de mi madre, y junto con los valles. Entonces, claro, a mí personalmente se me cruzó un montón de eh, elementos, por un lado, de la disciplina antropológica, del campo disciplinar en donde yo he elegido desempeñarme, que es y por el otro, de mi historia personal, familiar, social, que me atraviesa, ¿no? Que no deja de atravesarme. Entonces, bueno, en algún momento tengo que sentarme a charlar con mucha profundidad con Elena, que sabe mucho de esta parte, por haber pertenecido a este centro interdisciplinario Tilcara, que ha marcado la vida tanto institucional como social del mismo Tilcara. Hoy en día Tilcara enarbola desde los espacios institucionales, sobre todo el ser capital arqueológica de la provincia de Jujuy, ¿no? Esa asociación tan fuerte entre Tilcara, el Pucará de Tilcara, y bueno, esta situación tan compleja, ¿no? De un espacio tan importante como el Centro Interdisciplinario Cuba, en Tilcara, por un lado. Por otro lado, bueno, yo termino las áreas, lo que quería estudiar era historia, en realidad, siempre me gustó la historia. Y no había carrera, pero también al mismo tiempo quería hacer una carrera universitaria. No había carrera de historia, así que empecé a estudiar historia en el profesorado de acá, pero al mismo tiempo lo más cercano que tenía a la historia era la antropología. He tenido mis ida y vuelta a lo largo de los años, pero he renegado con la carrera en algún momento. Ya al final de la carrera me terminé enamorando de esta disciplina, porque me llevó a problematizar toda mi vida entera, digamos, y la vida de mis abuelos, la vida de mis antepasados, ¿no? Desde otro lugar, desde un lugar de enunciación específico, como es el de la ciencia social. Pero al mismo tiempo no deja no dejo de construir mi lugar de enunciación también desde lo que he heredado por parte de mis padres, por parte de mi madre, por parte de la cultura de la que me siento orgulloso, a la cual pertenezco, y culturales que uno siente como propio y que desde los que no dejo de afirmarme en todo momento. Entonces, escuchar la clase de hoy respecto a todos estos procesos sociales y académicos, y cómo en realidad también la antropología ha funcionado como un mecanismo de dominación también en su principio, ¿no? Desde momentos muy tempranos, aquí en Cara, aquí en Jujuy,
y cómo se va construyendo esas alternativas teóricas, metodológicas, esas nuevas miradas que se plantean y que empiezan a marcar también distintos nuevos puntos de enunciación, que generan también convergencias con sectores subalternos de otros lugares del país, la enunciación, ¿no? Me parece que es eso lo importante a rescatar de la década del 60, 70, de lo cual Elena nos puede hablar muchísimo, muchísimo más de lo que, del resumen que realizó ahora sobre cómo se desarrolló la antropología aquí en Jujuy, y cómo es este nuevo desafío de esta vez para nosotros, estudiantes de guía, que bueno, seguiremos ojalá estudiando, haciendo posgrados y haciendo marcar también un nuevo lugar de enunciación, un lugar desde donde plantear nuestra palabra como estudiosos de la realidad social en Jujuy, ¿sí? En mi caso de Tilcar, en el caso de cada uno de ustedes de Palpalá, del Ramal, de lugares están, ¿no? Que la antropología les lleve a esto, a problematizar, a reflexionar, a tener un proceso también de introspección, porque la antropología en algún momento nos lleva también a una parte, nos interpela desde lo existencial. En ese momento es interesante, y un después, cuando a mí cuando me interpeló la antropología, es decir, cuando yo logré obtener una reflexión más profunda de mi propio lugar de enunciación, y de la palabra, que esto es elemental, ¿no? ¿Con qué trabajamos nosotros? Básicamente con la palabra. Uno logra como tener una visión un poco más clara de lo que quiere decir, de dónde lo quiere decir y para qué lo quiere decir. Entonces, ojalá encuentren este proceso de la mano de los distintos docentes, profesores, que van a tener y sean también curiosas en indagar el recorrido tanto teórico como personal, en el sentido es lindo conocer la historia, por ejemplo, la de Elena, de cómo ella estudió en la UBA, en qué momento se viene para acá y cómo sigue su recorrido teórico en un lugar distinto, acá en Jujuy, acá en Tilcara, y es muy inspirador leer, y también descubrir un poco también esa parte más tanto la parte académica, por supuesto, pero también esa parte más, no quiero decir humana, sino más personalizada de la trayectoria de vida de los antropólogos que hacen antropología en Jujuy. Para Elena, a Elena quería preguntarle, como resumiendo, a ver, ¿en qué momento podemos considerar que se inicia lo que hoy entendemos como antropología social en la Argentina? Porque en Jujuy, más o menos yo creo que todos tenemos claro, ¿no? Que es en la década del 70, si bien hay antecedentes muy claros, que los mencionó bien Elena, vinculados a la etnografía y el folclore, algunos a lo que llaman a Raúl Cortázar, bueno, Enrique Palaveta más bien, pero por lo que logro resumir es en la década del 70, cuando fines del 70, con el proyecto de CIRA, sobre todo, donde se logra tener una visión social de mucha profundidad respecto a los procesos sociales en Jujuy. ¿Cuándo considera ella que lo en carne propia, cómo eran los debates en ese momento, que estaban en la década del 70, los debates teóricos, y cuándo cree ella que se inicia la antropología? ¿Existe fecha para el inicio de lo que hoy entendemos como antropología social en nuestro país?
Yo creo que no hay una fecha, pero sí podemos decir que la primera generación de antropólogos que vienen de otras disciplinas, me refiero a los que reciben el título, ¿no? De antropólogos, esa primera generación que se cambia de carrera en el año 58, ya tenía una idea muy clara de lo que era la antropología social. Y era una elección, si se quiere, una decisión tomada en esa generación, rechazada por los docentes. Cuando se puede instalar, en verdad, en los 70, cuando la universidad cambia de signo político y también cambia de orientación, en ese momento los que estábamos ya en los ciclos superiores, teníamos en claro que estábamos haciendo antropología social, en donde, y particularmente, estábamos trabajando como antropólogos de cara con la población local. En nuestro caso, trabajábamos en los barrios populares y con una doble meta. Había una meta de interés teórico, pero también había una ideal político de una sociedad más justa, más equitativa, más humana. Pensábamos que entonces la antropología social en ese momento era una urgencia, porque era imprescindible, si se quiere, reconstruir el tejido social y, si se quiere, poder intercambiar ideas, generar un consenso alrededor de la Argentina que queríamos. Bueno, por supuesto se trataba de una disputa. Esto no, como todos saben, no fue exento de conflictos y de intereses diferentes, de ideologías distintas, pero en ese momento la antropología social ya no se discute entre los que éramos graduados o próximos a graduarse. Yo me gradué en el año 74, pero la primera generación de antropólogos, algunos de los cuales vuelven, otros no, otros se quedan en el extranjero, teníamos claro que había que cambiar el programa y que el programa tenía que contener realidad y realidad local. Entonces, historia de las luchas populares, entonces el estudio de las viviendas populares, los seminarios sobre educación, los seminarios que tenían que ver con la transferencia, es decir, que brindar herramientas para los autodiagnósticos comunitarios y cosas por el estilo. Claro que cuando viene el proceso militar, bueno, a mí me echan antes, a mí me echa Isabel Perón, a otros pudieron transitar la AAA, y en ese momento en que toma el gobierno Isabel Perón, hay una intervención en la universidad que deja afuera a los jóvenes próximos a graduarse o investigadores recientes. Perdónenme, ¿qué es mi vida? Mostrarle a papito, ahora yo voy. ¿Sabés? Porque estoy charlando acá por la tele. Entonces yo ahora voy y te cuento cómo es. Es para encender el fuego, que avive la llama. ¿Dale? Bueno. ¿Se ha rompido? Bueno, ahora lo vamos a arreglar. No te preocupes.
Bueno, disculpen, pero tan importante como la antropología es la vida. Así que bueno, perdonen. Bueno, cuando esto ocurre con la intervención a la universidad, todos los que pensábamos desde este lugar de enunciación fuimos echados, ¿no? Y algunos compañeros han desaparecido, otros pudieron irse al exterior, en fin, lo que ustedes conocen de la historia de la dictadura. Bueno, ¿qué pasó? Hubo una, si se quiere, una diáspora hacia organizaciones privadas, como fue el Instituto de Estudios Sociales, la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico. Hubo también una ¿cómo decir?, diáspora hacia las universidades privadas. En mi caso, yo daba clases de metodología en la Universidad de El Salvador, otros estaban en la Católica, otros estaban en otros centros, es decir, los que no pudimos irnos porque no teníamos esa alternativa ni económica, ni familiar, ni oportunidad, sí, bueno, la mayoría nos mudamos de casa, la mayoría tuvo que vivir un poco en aislamiento. Nos cruzábamos con los amigos y nos mirábamos, pero no nos hablábamos porque no sabíamos dónde estaba el enemigo. En mi caso yo tuve la suerte, en realidad, un compañero, Mariano Garreta, que estaba en la Universidad de El Salvador, me avisa que hay un lugar, y entonces fui a una entrevista, fui con mi currículum de graduada reciente, pero había tenido algunos trabajos previos, sobre todo en lo que era la práctica docente. Y bueno, entonces allí estaba también Pablo Paz y una cantidad de gente que habíamos sido todos excluidos de la Universidad de Buenos Aires, y fue un espacio formidable, formidable. Con la vuelta de la democracia, ese programa regresivo, ideológicamente deleznable, lo primero que hicimos fue cambiarlo. Y allí entonces el nombre de la antropología social no tuvo discusión. Y allí arranca entonces oficialmente, académicamente, la antropología social. Por afuera, antropólogos sociales estábamos en el IDES, en fin, en todas estas organizaciones alternativas, ¿no es cierto? Pero el nombre de antropología social fue... Gracias, mi amor, gracias. Bueno, quédate allá, dale. El nombre de la antropología social fue una bandera de lucha, y, si se quiere, un reclamo imprescindible. Ya a esa altura, con la democracia, con la vuelta a la universidad, también cambian entonces los proyectos de investigación. Ya no son proyectos sobre la población, sino son proyectos con la población, entre la población, con una mirada reflexiva. Y los estudios de caso dejan de ser una forma de
describir y dar cuenta del otro, vaya a saber para qué, y se convierten en realidad en estudios en los que con un caso se pretende ilustrar una cantidad de situaciones que permiten, si se quiere, la resolución de problemas prácticos. Al surgir la antropología social como disciplina, no desaparece el folclore. A mí siempre me llamó la atención cómo puede ser que ustedes no tengan una cátedra de folclore, porque creo que fue la tradición más democrática que funcionó hasta diría, así los 80, ¿no? Pero bueno, es un programa que fue muy, muy interesante en su momento, porque fue el programa con que en la Universidad de La Plata se creó una opción diferente durante la etapa del camporismo, ¿no? Claro, no tenía que ver, y por eso es imprescindible cambiar el programa, porque no tenía que ver con lo que pasaba en Jujuy. Y ahora no tiene que ver con lo que pasa en el mundo, no solamente en Jujuy. Es un programa antiguo y estaría bueno que se modifique. El peso que tiene la antropología biológica aquí tiene que ver justamente con las oportunidades que sí tenían allá en la Universidad de La Plata. Y eso hace que sea para la gente que quiere especializarse en biológica, más con la renovación tecnológica que ha habido, se les haga sumamente difícil y tengan que buscar estudios de posgrado que complementen la formación de grado, ¿no? Yo siempre digo que la antropología biológica aquí es absolutamente posible si se articula con las cátedras que hay en agronomía, por ejemplo, que permitirían un estudio más holístico, más totalizador, y permitiría el desarrollo de distintas especialidades en el campo, ¿no es cierto? Y creo que en este momento, o desde hace un par de años, hay renovación generacional, que tiene que ver con el hecho de que mi vida, ya termino, con el hecho de que, bueno, nosotros ya somos grandes y ya hay graduados muy formados y con doctorados y demás, de manera que no se puede decir que no hay reemplazo, al contrario, hay reemplazo y del mejor. Pero Jujuy tiene que salir, tiene que mostrar su producción, tiene que desarrollar su trabajo y sobre todo tiene que haber más antropología práctica. ¿Por qué? Porque es la vía por la cual es posible que uno tenga oportunidades salariales por afuera de la situación académica. No todos somos hábiles dando clases, no todos nos gusta dar clases, no todos tenemos la formación, de manera que mucha gente que estudia antropología no está pensando en la docencia. Entonces hay que desarrollar, si se quiere, puentes con las instituciones para poder tener otros campos de aplicación. En algún momento yo estuve trabajando para renovar los planes de estudio de los secundarios y había propuesto que antropología fuera una materia obligatoria. Y había propuesto la formación de un profesorado en antropología. En ese momento no se aceptó, rechazaron la propuesta,
y todavía estamos en veremos, y yo sigo pensando que es una alternativa interesante y sobre todo que produciría una enorme renovación. ¿Por qué? Porque hoy se da antropología en algunos terciarios, pero más que antropólogos hay otros graduados en otras disciplinas que ocupan esos espacios. Creo que sería bueno que trabajemos en eso, porque en realidad sigue estando esta idea de que somos criollos, reservorios de la tradicionalidad. Y somos eso y mucho más, ¿cierto? Pero tiene que ponerse al Estado público, tiene que ponerse afuera. Una ciencia que no se comunica no existe. Entonces el tema de la comunicación con la sociedad y entre los científicos es crucial. Y un tema que, bueno, los Málculos, Rivero y tantos otros tendrán que abordar en su momento, ¿es cierto? Sí, sería bueno un seminario también, ¿no, Ariel? Un seminario para nosotros mismos, profundizar más los textos viejos, digo, de las primeras corrientes del folclore, de la antropología. Digo, para los estudiantes de grado, o una materia que estamos... Mira, yo Sí, cuando dije que teníamos que poner, aunque sea un relato breve, bueno, en mi tesis de doctorado está, porque yo cuando llegué acá dije, a ver cómo es esto, quién es cada uno, cómo se desarrolla acá el trabajo y cómo lo piensan. Bueno, tuve que pensar y entender, interpretar las situaciones de tensiones que hay en un campo como en todos los campos del conocimiento, ¿no? Y me parecía que no estaba bueno que un chico se reciba de antropólogo y no conozca la historia local, porque en ninguna materia está. Así que les propuse a Ariel y en ese momento a Lucila, bueno, que diéramos, aunque sea un panorama pequeño, pero que dé cuenta de esta historia larga, porque hay memoria larga y es posible la reconstrucción. De manera que hoy es una especialidad, historia de la antropología. Y les diría que de más o menos desde el 90 en adelante se empezaron a desarrollar trabajos sistemáticamente, pero recién en el 2000 se le reconoce. De manera que es un campo interesante, pero sobre todo es una manera de anclar tu saber en algún lugar. Y este es nuestro lugar. Entonces, anclar el saber lo que significa es desde qué lugar de enunciación, dónde nos paramos para pensar nuestra propia realidad. Claro, yo pensaba en la pregunta de Malcu y justo lo que decís, Elena, que mucho de... primero, esto de cambiar el programa de estudio, que nosotros hemos trabajado también bastante. Ricardo un año cuando fue decano nos propuso que veamos la forma, porque bueno, era un momento, como siempre hay que ver la oportunidad, ¿no? El momento histórico, político y todo, donde uno puede generar realmente cambio y los cambios pueden ser reales, ¿no? Porque muchas veces uno se puede proponer, ha habido muchos intentos y muy pocas veces se han dado. Lo cierto es que es muy difícil, no todos los compañeros, colegas, les parece bien, por un lado, cambiar el programa, pero es una demanda y una necesidad real, palpable,
qué sé yo, materias como la nuestra, donde tenemos que trabajar un cuatrimestre no alcanza, porque qué sé yo, cuando es cierto, cuando Elena nos propone hacer la historia, poner como una unidad que es la historia de la antropología argentina, ya dijimos, conocer la historia propia, ¿no? Yo ya les conté en otra clase que incluso decir hay una antropología latinoamericana, tiene que ver con recorrer estos pasos propios, ¿no? Que existen formas propias de producir conocimiento, que no todo viene enlatado de afuera y nosotros no solamente somos reproductores de ese conocimiento y no tenemos capacidad para discutir ni pensar absolutamente nada. Eso me pareció fantástico, y sobre todo me parece fantástico tener una historia de la antropología argentina, donde se puede rescatar no solamente el proceso histórico, los pioneros, los primeros antropólogos, arqueólogos, conocer la situación del país, o sea, contextualizar, conocer la propia historia y ahora pensar la historia local, ¿no? Pensar no solamente las trayectorias nacionales, sino que a estas alturas podemos decir, bueno, a ver, hay material suficiente como para que empecemos a pensar nuestra propia historia y la pongamos a disposición, digamos, del resto del país, de Latinoamérica y del mundo. Yo creo que es una consecuencia importante, digamos, de haber tomado esa decisión, de decir, incluyamos una unidad que hable sobre nosotros, que dé cuenta sobre el proceso que vivió la antropología argentina y por qué tenemos ciertas herencias teóricas o ciertas prácticas metodológicas para entendernos mejor, ¿no? Es desandar el camino constantemente que tiene la antropología, es poner en modo extrañamiento, en esto que nos resulta familiar, en poder analizar nuestras propias prácticas, que yo creo que eso es lo que más interesante hace la antropología, ¿no? La historia de la antropología en general se basa en esto, en cómo se ha ido construyendo teórica y metodológicamente de acuerdo a los tiempos, a los cambios de los contextos políticos, económicos, sociales, pero también a la autocrítica, ¿no es cierto? Y también a la reflexividad, que es muy importante dentro de todos estos procesos. Estudiar antropología, hacer antropología, producir conocimiento antropológico tiene que ver fundamentalmente con eso. A mí me parece que sí, que es más que interesante. Bueno, esto es simplemente un primer abordaje, Está bueno. porque empezamos hablando de un sueco de 1887, como Sí, es, allá lo lejos y hace tiempo. claro, y estamos terminando en los problemas de tiempo presente. De manera que es un abordaje, ¿cómo decirles?, muy, muy preliminar, y la idea es, bueno, instalar el tema y que no dejen de investigar estas situaciones, de trabajar con la bibliografía y de sentirse orgullosos de estar en esta universidad y en esta carrera, que vale la pena ser vivida. La semana que viene vamos a comenzar. Y eso hace también que abramos la puerta, porque no solamente es, digamos, la otra elección acertada que nos propuso Elena, es no solamente en esto de visibilizar, ¿no? No solamente decir, bueno, a ver, nosotros somos docentes, investigadores, sino a ver, ¿qué investigamos? ¿No? ¿Qué tipo de producciones tenemos? Y la unidad que viene, vamos a mostrar las investigaciones propias. Bueno, Elena ya viene mostrando su conocimiento y sus investigaciones desde hace rato, pero fundamentalmente esta unidad se concentra en esto, ¿no? En que los miembros del equipo de cátedra, Malcu, bueno, antes Lucila, yo, también Elena, por supuesto, que es donde vemos el texto de Flores Reina y Carroza, mostramos... Lo odio, ya se muy viejo. Ya sabía que iba a decir eso. Mostramos qué estamos investigando, qué hemos Nosotros le decimos,
Pasa que le insistimos nosotros también que es un texto, porque Elena tiene un montón de producción que podría cambiar por ahí, pero lo que pasa es que el de Flores, Reinas y Carrozas es como que siempre despierta interés en los que... Y es como un clásico además. No Bueno, queremos que lo es un cambie. clásico, no quiere decir que sos un viejo choto. Bueno, dejémoslo ahí. Bueno, así que la semana que viene, ¿quién empieza? Yo si quieren. Dale. Bueno, entonces vamos a conocer la investigación de Ariel, cómo la hizo, por qué eligió ese tema y cómo desarrolló su trabajo de manera de también, bueno, que ustedes vean que no, nos sometemos a su crítica y a su vez nos defendemos en nuestro punto de vista, ¿no? Que desarrollamos. Dale. Dale, la semana que viene sigue Malcu. Y bueno, nos quedan y el texto tuyo y ya iríamos más o menos terminando esa unidad y vamos pensando en el trabajo final. Por supuesto, por supuesto. Exactamente. Ya vamos a estar a principios prácticamente de noviembre. Nosotros queremos que empiecen a pensar en el trabajo final. Ya le vamos a dar las características porque después, mediados, habría que tener el trabajo final para que nosotros los podamos corregir y subir en la primera instancia, porque la facultad pone fechas de entrega de las notas, entonces como para que ustedes en la primera entrega de notas podamos nosotros pasar las notas, que ya va a ser mediados, fines de noviembre, calculo, y poder terminar con la materia. Están en condiciones de promocionar, y bueno, el resto, que creo que todos los que están presentes están en condiciones. Bueno, fantástico. Nos vemos la semana que viene. Pregunta en qué consiste el trabajo final. El trabajo final básicamente va a ser de las últimas unidades. Entra la antropología argentina, los textos nuestros sobre las investigaciones nuestras, que elaboren, elijan alguno y hagan una especie de monografía, Elena. Sí, y yo más que hablar del trabajo, me parece que está bueno que lo lean, con esta salvedad de que es un trabajo que ya tiene sus años. Yo no pienso exactamente igual que en ese momento, de manera que por eso no me siento muy contenida, sobre todo por el hecho de que la realidad es dinámica, la fiesta cambió, no es lo que era en ese momento, y entonces lo que vamos a dar es una versión histórica de la fiesta, pero no lo que pasa actualmente. Siempre los invito a que trabajen este tema porque tiene que haber un pensamiento más contemporáneo sobre esta cuestión. A mí me parece que lo que está bueno del trabajo... Yo voy a hablar sobre la metodología, sobre la manera en que nosotros produjimos ese trabajo, desde ahí. Y también porque creo que hay que dar un cierre metodológico, o sea que desde ese lugar. ¿Ah? Buenísimo. Dale. Buenísimo. Bueno, me voy con mi nieto. Les pido disculpas, pero primero la patria, ponele. Claro. Y después el nieto. No, primero el nieto, después la patria. Ah, bueno, vamos. Vale. Claro, mandale beso a Ezequiel. Ah, esto divino. Dale. Les mando un beso a todos y que todos estén bien. Nos vemos el miércoles que viene. Nos vemos el miércoles, beso. Bueno, chicos, nos estamos viendo. Igual le vamos a pasar las pautas, todo en su momento para el trabajo final, no se preocupen. ¿Sí? Nos vemos el miércoles la semana que viene. ¿Dudas, preguntas? Chao, Ariel. Nos vemos. Chau, chau.
cosa. Ah, dice. No es. Todos se están despidiendo. Bueno, igual te estoy llamando, Marco. Dale, estamos en Dale. contacto. Chao, chicos. Nos Chao, vemos el chao, miércoles. abrazos.